El dinero no es importante. ¿Cómo que el dinero no es importante? El dinero es importantísimo. A la semana me pueden llegar 2 propuestas de casas de apuestas, mínimo. Yo soy partidario de no comprar un vehículo nuevo, jamás. ¿Cuál crees que será la última generación que tendrá pensión digna? No vas a ganar absolutamente nada que tenga sentido si no tienes mucho patrimonio. La comunidad es el proyecto de proyectos triunfadores que más me ilusiona desde que creo contenido. El dinero simplemente es un medio y saca lo mejor y lo peor de cada uno cuando se tiene mucho. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más, un capítulo nuevo de Más allá del oro. Hoy estamos con Alejandro Tomás, creador de Proyecto Triunfadores. Y nada, vamos a hablar sobre libertad financiera, aunque ya sé que no te gusta ese término, para nada. Vamos a hablar de estrategias económicas, inversiones, un poquito todo ese mundo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que encantado de estar aquí, muy agradecido. La verdad, vamos a pasar un ratito interesante y sobre todo vamos a hablar sobre creencias y demás en cuanto al tema del dinero, que me parece importante a día de hoy, por lo que decías de libertad financiera también y todo todo ese humo de fondo que hay por ahí. Toda esta película, correcto. Muy bien, Alejandro. Bueno, para quien no te conozca, creo que son 800.000 seguidores en redes, los que cuentas. Por ahí estamos. Por ahí estamos. Y nada, preséntate. Eso, para los que no te conozcan, quién eres, un poquito tu vida, cómo has llegado hasta aquí. Pues yo soy consultor financiero, pero soy consultor financiero mucho más avanzado, dijéramos, de lo que suele hacer la gente las cosas. Es decir, yo estudié y me empecé a interesar por esto muy tarde, avanzado me refiero en cuanto a edad. Yo en su momento siempre digo lo mismo, ¿no? Yo cogí el camino fácil, no quería estudiar, no quería formarme cuando era crío, cuando era chaval. Cogí el camino fácil, rápido, me fui a trabajar con mi padre a la obra, que tenía una empresa de reformas, y ahí me empecé a dar cuenta de la dura realidad. A pesar de que pillé la buena época, me ganaba muy bien la vida, pero a base de hostias uno va aprendiendo la vida y va tomando conciencia, otros caminos, y te vas interesando por lo que realmente te hace avanzar, y no solo en el ámbito económico, ¿no? Sino en general, pero sobre todo en el ámbito económico, porque me llevé par de palos interesantes como para poder empezar a ver que no era todo ni tan simple, aunque ganaras más o menos bien la vida y tal, ni tan fácil, ¿no? Y un poco esa es mi historia. Al cabo de los años me empiezo a formar, empiezo a interesarme mucho por el tema de las finanzas. A raíz de ahí, cuando llega todo el tema de la pandemia, directamente nos encierran y yo veo una oportunidad en TikTok increíble. Vi cuatro mexicanos y un par de argentinos que estaban creando contenido en cuanto a finanzas, negocios y demás. En España no lo estaba haciendo prácticamente nadie. Cuando yo arranqué en TikTok me puse a hablar de conocimientos básicos y demás, y en 2 semanas estábamos en 70 y pico mil seguidores. Ostras, me acuerdo que me conecté al primer directo, tuve 8.000 personas, que eso a día de hoy es inviable, tener 8.000 personas en un directo, y a raíz de ahí, pues cada vez más en cuanto a la creación de contenido, y hasta el día de hoy que intentamos impactar y ayudar a la máxima gente posible. ¿Cuánta gente has ayudado? ¿Sabes? ¿Tienes una cifra? Ostras, te diría que planificaciones estaríamos en torno a más de las 500 personas. En cuanto a planificación financiera 1 a 1, que esto ya no estamos tan enfocados de esta manera, que esto también lo hablaremos después, porque no es lo más óptimo cuando tienes tanto impacto, o sea, cuando tienes impacto sobre tanta gente. Al final, las planificaciones 1 a 1 necesitas tener un equipo tan grande para la gente y las personas que te llegan pidiendo ayuda, que no es del todo óptimo, y al final acaba siendo como muy estresante, e incluso a nivel gestión, mucha responsabilidad, que llega un momento que dices, escucha, que esto tenemos que recalcularlo y hacerlo de otra manera. Dices que dejaste los estudios, te fuiste a trabajar al negocio familiar, entendido, a la obra. Y en ese punto, ¿qué es lo que te hizo clic o cómo supiste que había que entender el dinero para seguir adelante? Pues mira, el clic me lo hizo el hecho de que yo estaba cobrando más de 3.000 euros todos los meses con 20 y pocos años, que hoy eso era la época buena de la construcción, entonces. Correcto. La época muy buena. Que eso a día de hoy con los negocios digitales, pues hay muchos chavales de 20 y pico años, y con lo que ha subido todo y demás, que es más que viable estar teniendo esos sueldos. En aquella época, para un chaval que no tenía estudios, sin negocio digital ni nada, pues era un sueldo interesante.
ver que estabas cobrando más de 3.000 euros y que todos los meses llegabas los últimos días contando minutos y segundos para cuando te llegara la próxima nómina o el próximo cobro. Entonces dices, ostras, si yo estoy empleando un 40, un 30 y pico por ciento a pagar el alquiler de donde vivo y el resto no me llega para final de mes, aquí tenemos un problema, porque realmente gastos fijos, aparte del alquiler y el seguro del coche y demás, pues no tienes. ¿Dónde se está yendo el dinero? Y ahí tuve un clic mental de decir, esto tiene que cambiar. Fue el primer clic. El segundo es cuando yo empiezo a interesarme por la inversión. Hay un momento en el que me ofrecen una plataforma mágica y espectacular, sin yo tener ningún tipo de idea ni conocimiento. Metí 3.000-4.000 euros y empecé a ver beneficio. ¿Qué hice? La brillante idea, que evidentemente eso a día de hoy lo pienso, lo analizo y me parece una aberración, una locura y que evidentemente no lo debe hacer nadie nunca ni jamás. Pedí 20.000 euros de préstamo al banco, lo metí y no volvieron ni los 20 ni los 3 y pico así que se habían generado, 4 y pico, no recuerdo, que de lo primero que metí, lo que se había generado, de todo aquello ya no volvió nunca. Entonces yo con 20 y tantos años me vi, aparte de no tener una buena gestión del dinero porque se me iba todo, me vi con una deuda de 20.000 euros. Cuando dices no volvió, ¿fue por pérdidas? ¿Fue por estafa? ¿Desaparición? Fue por estafa. Te calientan, pones tus primeros 3.000, recuperas y en cuanto vas con todo lo que puedes, correcto, desaparece. Y ahí caímos, pues mira, entre grupos de amigos, familiares, etc. Claro, porque encima con los 3.000 esos primeros, si te va bien, pues se los recomiendas a tus amigos, a tus conocidos, ¿no? Dices, hostia, acabo de meter aquí, me han dado, o sea, meto 3.000, me han dado 500, mete tú también. A mí me pasó al revés, porque yo fui uno... Y fueron de los que te metieron ahí. Fui de los que me metieron. Entonces fui de los últimos que acabó cayendo, ¿vale? Por lo tanto, esa responsabilidad y ese... No la tienes, por lo menos. Esa no la tuve, ¿sabes? Y la agradezco. O sea, porque al final después, cuando ves a toro pasado todo lo que pasó, cómo fue y demás, dices, ostras, yo tengo amigos que llegaron a meter ahí a mucha gente... Ostras, ahí tienes una responsabilidad después moral. Con amistades, con familiares, claro, no es solo dinero, es mucho más. Claro, y un cargo de conciencia importante. Por eso hoy, sobre todo, hago mucho hincapié que se analicen bien las cosas, que se comenten, que se consulten, porque yo he pasado por ahí y sé lo que se sufre. Y con este tema es que a día de hoy, o sea, hasta cuando hemos estado haciendo planificaciones 1 a 1, me han venido muchos casos, sobre todo hay una estafa como muy común y que me encuentro mucho, que es inversión en Bitcoin, ciertas plataformas que les hacen meter y después genera aquello una rentabilidad de un 20, un 30 cada 3 meses, auténticas barbaridades, y cuando quieren sacarlo ya no es que no puedan, es que les dicen que tienen que meter más dinero para poder sacar lo que ya tenían. Sí, eso ya has dicho, inversiones en Bitcoin. Pero yo vengo del mundo del oro, ¿vale? Y también lo hay eso. Sí. Pero creo que ya lo hemos hablado, aparte el otro día cuando estuvimos hablando, que me ponen Bitcoin porque es la palabra de moda, correcto, donde se gana dinero, ponen oro porque es la palabra de moda donde se gana dinero, antes ponían sellos porque era la palabra de moda donde se gana dinero, pero que al final es todo una estafa. Lo que pasa es que va acompañado de la palabra donde has escuchado que el Bitcoin está subiendo, que el oro está subiendo, y te prometen una rentabilidad anual, pero que es que eso no es así. Bueno, por lo menos en los casos que yo conozco. Y la gente pues entra en eso porque es una promesa importante, es dinero en el bolsillo y te metes. Pero claro, una vez estás metido ya, para salir es cuando te cierran todas las puertas. Para salir te piden más. Y es lo que tú dices, al final da igual la palabra. O sea, utilizan estas plataformas con la palabra que venden en ese momento. Si vende Bitcoin, si vende oro o si el día de mañana vende el SP500. También harán, sí. Entonces, sí. Al final lo que pasa es que en el último año y pico, la recurrencia de la gente en este tipo de plataformas y que se supone que ha invertido en Bitcoin, o es lo que ellos creen, es lo que ellos creen. Es lo más recurrente. O sea, me he encontrado a alguno que te ha venido que
que me ha dicho que ha invertido en plataforma de metales, como puede ser oro, plata y tal y cual, pero ha sido muy puntual este tipo de estafas porque está mucho más de moda el Bitcoin. Es un tema de moda. Sí, ¿no? Y que es mucho más fácil hacer anuncios en cualquier sitio con esa terminología que no con otras. Y está de moda, está claro. Sí, y gente de a pie que han perdido 150, 180.000 euros en plataformas de estas. O sea, me parece duro y me parece como para analizar y que... ¿Y por qué crees que es eso? ¿Qué te lleva a meter 150.000 euros en una plataforma? ¿Qué es? ¿La posibilidad de grandes rentabilidades? ¿El saber que a alguien le ha ido bien? Pero claro, con esa cantidad de dinero quizá te merece la pena pagar a alguien un poquito para que te ayude, te informe, te asesore en algo, ¿no? No decir tú soy más listo que nadie y meto aquí porque voy a ganar mucho. Correcto. O sea, lo que dices de que merece la pena pagar a alguien, yo creo que más allá, para mí hay muchos factores que influyen como para meter una cantidad de dinero alta o baja en este tipo de plataformas. Una es un instinto que tenemos el ser humano, que es la avaricia. Totalmente. Totalmente. Entonces, más allá de cualquier instinto que podamos tener, es la falta de información, la falta de recursos, la falta de querer ponerse a entender ciertas cosas o a formarse en muchas ocasiones. Y después también hay otro tema que es la cultura. O sea, la cultura me refiero en cuanto a cómo nos han enseñado. La formación financiera que tenemos. No tanto la cultura en cuanto a la sociedad, dijéramos, ¿vale? Yo hay un tema que hay países que un consultor financiero, un asesor financiero, es una figura dentro de una familia como cualquier otra figura de las que entra. Como el médico, correcto. Como el profesor de colegio. Correcto. O el profesor que te viene a hacer clases particulares para los críos y darles un pequeño plus en su formación. Y eso en la cultura hispana, sea España, Latinoamérica, Italia, eso es inviable. O sea, no lo concebimos como algo normal o natural cuando debería de ser así. Y después, a eso me refería en cuanto a cultura de sociedad, ¿no? Y después hay otro tema que asociamos mucho en España, Latinoamérica y demás, el tema de la inversión con ganar dinero. Y creo que es un concepto de base erróneo, porque tú con la inversión puedes hacer dinero, por supuesto que sí, pero cuando tú tienes un salario medio, cuando tú tienes, eres una persona de 1.500, 2.000 euros, 2.000 y pico de euros, no puedes ponerte delante de un consultor financiero, como me pasa en muchas ocasiones, y preguntarle cuáles son sus objetivos sin nada ahorrado y que te digan, mi objetivo es la libertad financiera. Uy. Palabra también muy de moda. Palabra también muy de moda. Y muy bonita, muy idílica, pero muy real para un porcentaje altísimo de la población. O sea, entonces, asociamos mucho el tema de ganar dinero, o sea, el tema de la inversión con ganar dinero, cuando la inversión debe ser para tu tranquilidad a medio y largo plazo. Y seguridad a corto. Entonces, creo que por ahí viene también el hecho de que la gente se meta en estas plataformas, porque voy a invertir y voy a ganar dinero. En lugar de voy a invertir y voy a asegurar mi presente, mi futuro y mi vejez. Que creo que debería ser un poco el concepto que deberíamos tener. Sí, quizás esa es la idea que hay que tener, de lo que estás ahorrando, pues irlo protegiendo para el futuro, que vaya aumentando de valor, como mínimo con la inflación. Pero a ver, yo creo que está claro que con un ahorro de 200 euros al mes no vas a ser millonario ni vas a dejar de trabajar. Eso está claro, Entonces, buscar eso, claro, te tiras a plataformas que te ofrecen de todo para intentar conseguirlo. Pero bueno, al final es como ir al casino, un poquito todo al rojo y a ver qué pasa. Lo mismo, pero en plataformas de estas es invertir, es como ir al casino, pero también hay muchas otras inversiones que si las estudias y las analizas, y si tienes un poco de cultura financiera y demás, tienen todo el sentido del mundo, pero que la gente, por desconocimiento, también las utiliza como ir al casino. Es decir, voy a invertir en la criptomoneda X que acaba de salir o demás. Hay proyectos que pueden tener sentido. Analiza el proyecto, entiende cómo funciona todo el tema de la tecnología blockchain, los smart contracts, etc. Entonces, cuando entiendes toda esa base, entonces busca proyectos que te puedan
parecer interesantes y que ofrezcan un valor real en el mercado, porque en el tema cripto también hay tantos que no tienen Sí, claro. ningún tipo de valor real en el mercado. Pero si eso tienes ese conocimiento porque has hecho el trabajo previo, tendrá sentido tu inversión. Todo conlleva un riesgo, evidentemente, pero tendrá sentido. Sí, pero por lo menos la has intentado entender y por lo menos estás tomando unas decisiones con un mínimo de conocimiento. No primer anuncio que me sale por internet, me meto ahí y ya está. O porque salen las noticias de O porque televisión. sí, claro, me vas a contar de las noticias, sí, sí, bueno. Sí. Hablando, un poquito así de dinero. ¿Cuál crees que es la mayor mentira sobre el dinero que más daño nos hace? Que el dinero es malo. Que el dinero es malo. O sea, Y eso no es mentira. para mí no. O sea, quiero decir, hay un tema en cuanto al dinero, más allá de lo que es en sí el dinero como medio, y es las creencias que podemos tener. El concepto filosófico del dinero. Correcto, porque al final frases como el dinero separa hermanos en las herencias, o sea, las herencias separan hermanos, el dinero es malo, o que veas a un coche o un tío con un coche muy guay que conoces de tu barrio y tal de hace muchos años, ¿qué estará haciendo ese? Eso es de la droga. ¿Sabes? Eso es de la droga. ¿Sabes? Todo este tipo de cosas. En este país hemos crecido mucha gente con ese tipo de frases, con ese tipo de el dinero no es importante. ¿Cómo que el dinero no es importante? El dinero es importantísimo. Entonces, creo que todas esas creencias son la mentira más grande que nos venden sobre el dinero, porque pienso que crecemos con eso como algo natural en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, ¿vale? Y no es así para nada, porque al final el dinero simplemente es un medio y saca lo mejor y lo peor de cada uno cuando se tiene mucho. Creo que ese es un poco el resumen del dinero, pero no... ¿El dinero da la felicidad? No, pero ayuda. Esa es básica, ¿eh? Esa es muy típica. Esa es muy típica. Claro, es que no, pero ayuda, porque a mí el dinero me da tiempo. Y tener tiempo sí que me Eso da sí que da felicidad, porque felicidad. es lo único que no puedo recuperar, el tiempo. Es decir, mis hijos crecen y no van a volver a tener nunca 2 años, ni 5 años. Entonces, ese tiempo sí que me da la felicidad y el dinero me hace tener ese tiempo. ¿Y ese tiempo, crees que a la que la gente creemos que trabajamos más que nunca y que nos falta tiempo? ¿Cómo podemos cambiar eso? Organizándonos y planificándonos. Es decir, la mayoría de la gente trabaja más que nunca porque cree que aumentando sus ingresos es la única solución que tiene para tener una tranquilidad y un bienestar financiero. Y no siempre es así. Está bien que aumentes tus ingresos siempre y cuando sigas respetando el tiempo, porque es lo único que no vas a poder recuperar, pero si tú haces una buena planificación y sobre todo, haces un listado de qué te entra y qué sale y tenerlo todo controlado para poder hacer esa planificación, dejarás de trabajar tantísimo por necesidad y podrás tener una vida un poco más tranquila, un poquito más estable, porque no te va a hacer rico, pero sí te va a permitir estar tranquilo en cuanto al corto, al medio y a largo plazo. Seguridad, lo que hablábamos antes, desde la seguridad a día de hoy, al medio plazo y conseguir ciertos objetivos que puedas tener y la vejez, sobre todo. ¿Cualquiera puede ser capaz de gestionar su dinero? Cualquiera puede ser capaz, siempre y cuando tengas ganas de dedicarle tiempo y aprender. Y si tienes falta de tiempo, ¿qué haces? La falta de tiempo, esa es otra típica, ¿no? Esa es otra típica y que me hace mucha gracia porque tú tienes falta de tiempo, que me viene, pero haz una cosa, si tienes falta de tiempo, coge las estadísticas de tu móvil y el tiempo que llevas dentro del móvil durante la última semana. A ver cuánto tiempo te has pasado en Instagram, en TikTok, en YouTube y en WhatsApp hablando nada más que de chorradas en muchas ocasiones. Entonces, esa falta de tiempo, todos tenemos 24 horas al día y hay gente que consigue más o menos cosas. Es cuestión de cómo te organices y cómo te plantees y qué prioridades tengas para desarrollarte tú en todos los aspectos. Claro. En el momento en que te hizo ese clic, la cabeza, que hemos hablado antes, que has llegado a pensar ¿qué te hubiera gustado saber entonces sobre el dinero que sabes ahora? En aquel momento lo que me hubiera gustado es tener orden, que es lo que le Eres falta. muy ordenado, ¿eh? No te creas, me cuesta... O hablas mucho del orden. Porque es algo que he tenido que trabajar mucho, ¿vale? O sea, al final, el orden, la planificación y la estructura
en cualquier economía familiar, cualquier economía básica, ¿no? Es lo que te permite avanzar y es lo que te permite trazar un plan. Entonces, si no tienes ese orden, que es lo que yo no tenía, nunca llegas ni a ahorrar ni a hacer absolutamente nada, porque uno de los conceptos más erróneos que tiene la gente es el hecho de voy a ahorrar de lo que me sobra a final de mes. Tú no puedes ahorrar de lo que te sobra a final de mes, porque si no tienes orden y claridad, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, si nos lo proponemos, no sobra nada. O sea, es decir, ahorra al principio, antes de empezar a gastar. Porque además... Sí, vas gastando y serán gastos más o menos importantes, pero si lo tienes para gastar, lo gastas. Lo gastas Ahora, todo. si te lo quitas a principio de mes... Y de esa manera lo que consigues es que además, si lo que te queda te lo gastas todo, pero has ahorrado a primero de mes, estás tranquilo contigo mismo y con tu conciencia. ¿Sabes? Claro. ¿Te arrepientes de alguna decisión financiera que hayas tomado? Sí, de la que comentábamos al principio. ¿Cuál? Que era de los 20.000 euros. Ah, no, claro. No, sí. Me arrepiento de esa, me arrepiento de la compra de algún vehículo nuevo. Compra de un vehículo nuevo. Sí. ¿Y ahora qué harías? No, yo soy partidario de no comprar un vehículo nuevo, jamás. Con la oferta, por ejemplo, el tema de los vehículos, creo que es algo de lo que a la gente se le va un dinero muy importante y pierde muchísimo valor aquello que está comprando. Es decir, un vehículo, con la oferta que hay, tienes kilómetro cero, gerencia, coches que ya han estado. Entonces, en base a eso, tú incluso puedes optar a un coche un poco mejor y que te puede durar más años y que con los años se devalúe menos, porque eso es otro tema también en el tema de los vehículos. Sí, eso que se devalúa menos, seguro. Algo de segunda mano ya ha perdido el porcentaje de salir del concesionario. Pero aparte, según qué marca se devalúan menos que otras. Entonces puedes acceder a lo mejor puedes acceder a una marca que se te devalúe menos y has perdido menos dinero durante la vida útil que tú tienes el vehículo. Y el riesgo que creo que también lo tenemos un poco impregnado, ¿no? En la mentalidad de que tiene más riesgo algo usado que algo nuevo. Aunque es verdad que un coche, pues no sé, los hacen para durar muchos años. Un coche con 2, 3 años, con 20, 25.000 kilómetros, se puede decir que está casi nuevo. Pero yo me incluyo, ¿eh? Yo veo más fiable algo nuevo de un concesionario y pagar más por quitarme ese riesgo de tener que estar pendiente del taller todo el día, el coche. Hoy en día hay tantas empresas que te ofrecen el servicio que por un importe tan pequeño te hacen una revisión del vehículo a un nivel extraordinario, que teniendo esa seguridad y esa garantía, ostras, es más fácil acertar. Es relativamente sencillo acertar en comprar un coche que ya no es nuevo, que es que está perdiendo un 20, Sí, tal como lo sacas por la puerta. En cuanto lo sacas de la puerta. Entonces, a mí me parece algo... Además, es que el tema de los vehículos es algo de... La gente se endeuda en un vehículo en lo que gana, en lo que tardan en ganar en un par de años. Dices, escucha, que tú te has calculado las horas que tienes que trabajar para pagar simplemente el coche. Cuando a lo mejor lo que decimos, te puedes ir a un kilómetro cero, a un coche de gerencia o historias de estas y trabajas muchas menos horas para pagar ese coche, porque no solo con los coches, con los vehículos, con cualquier cosa. Por ejemplo, siempre es el ejemplo claro y fácil, y sobre esto he hecho vídeos para aburrir, el tema de los iPhone. Está muy bien. Yo tengo un iPhone porque me dedico a crear contenido y es una herramienta para mi trabajo, pero el que lo utiliza para ver vídeos, WhatsApp y demás, ¿tú te has parado a pensar cuánto cobras la hora y cuántas horas tienes que trabajar para pagar un iPhone? O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Y qué más? ¿Coches, móviles? Coches, móviles, la inversión aquella me arrepiento muchísimo, y arrepentirme como tal no te digo. Bueno, te arrepientes, pero también has aprendido mucho. Ahora, el aprendizaje es caro. Claro. El golpe es caro. Correcto. Pero al final también acabas aprendiendo. Y también es importante. Es importante. Y el tema está en que hay que ser positivo, creo. Sí. Si te hubiese pillado más adelante, a lo mejor, en vez de 3 hubiesen sido 15 y la deuda en vez de 20 a lo mejor hubiesen sido 60. Sí, o 100 o 150, depende, porque además también cada vez vas cogiendo más seguridad en ciertas cosas y el error puede ser más grande. Eso también, porque de personas que han tenido seguridad sin tener todo el conocimiento que ellos creían que tenían y han cometido errores muy grandes. Pero más allá de eso, realmente hay un tema, y es que para mí no hay errores, sino que hay aprendizajes, ¿no? Pero sí que es cierto que de algunos aprendizajes el arrepentimiento existe, porque creo que es algo inevitable. Sí, claro. Es algo inevitable.
Eso es la parte mala, la negativa. En la buena, ¿cuál es la primera sí que dijiste, hostia, estoy contento con esta decisión financiera? He cambiado mi forma de ver las cosas, de pensar, y ahora sí que voy por el buen camino. En el momento en el que empecé a ver que cualquier problema o imprevisto que pudiera tener, lo podía resolver sin recurrir a un préstamo, sin recurrir a pedir dinero a nadie, sin recurrir a pedir un adelanto, porque en su momento me ganaba muy bien la vida siendo muy joven, pero iba siempre que si tenía cualquier tipo, se me rompía el coche, se me rompía la lavadora o cualquier imprevisto de estos y tenía que pedir un adelanto. Entonces, en el momento en el que te empiezan a pasar cualquier imprevisto que nos pasan a todos, porque además cuando se te rompe la lavadora suele ser la lavadora, la nevera, Sí, viene todo junto. viene todo junto, ¿no? Viene todo junto. En el momento en el que te pasa una casuística de estas y tú tienes dinero como para afrontarlo sin que te genere ningún tipo de estrés, en ese momento empiezas a ver y a concebir el dinero de otra manera, porque pasa de ser un estrés a realmente un medio que necesitas para ir cumpliendo objetivos e ir solucionando problemas. Y en ese momento realmente para mí hizo un clic porque podía afrontar aquello, pero además es que tenía dinero ahorrado. O sea, entonces o sea que se empezaron a acabar los problemas. Y ahora, Alejandro, ¿cuáles son tus fuentes principales de ingresos? Antes era la construcción, tu trabajo en la construcción, y a partir de ahí, ¿cómo generas ingresos? Mis fuentes de ingresos a día de hoy, la consultoría financiera. ¿Vale? ¿Vale? Planificación financiera. Planificación. Bueno, que cada vez menos planificación, ¿no? Personal. Correcto. ¿Vale? Cada vez menos porque por lo que decíamos antes de que cuando empiezas a tener mucho volumen empiezas a concebirlo de otra manera, y esto ahora lo desarrollaremos un poco, pero a día de hoy lo que son la planificación financiera, todo lo que son colaboraciones en redes sociales. Se han hecho colaboraciones con las principales startups, empresas fintech en España y en Europa, con proyectos triunfadores. Y después, aparte de todo lo que me reportan las redes, tanto como consultor como con colaboraciones, también una agencia que tengo con 2 socios, en la que llevamos diferentes perfiles de redes sociales, otros asesores financieros, muy enfocados también al tema del derecho, y ahí también es una de las principales fuentes de ingresos y es una de las cosas que a día de hoy también me ilusionan y me motivan muchísimo, porque además es un proyecto que también tiene muchísimo recorrido, igual que todo el tema de planificación financiera. Hablando de las colaboraciones, para los que no lo sepan, tú como asesor financiero y el resto, hablemos de influencers financieros o por el estilo que pueda haber, ¿pasáis algún tipo de filtro de la gente que os quiere contratar, que quiere colaborar con vosotros? Sí. ¿O quien me pague yo lo publicito y se acabó? Yo tengo varios filtros. Es decir, todo el tema de gestionar estas campañas, hablar con las empresas, es un trabajo y es arduo trabajo. Entonces, yo desde hace muchos años me representa, mi imagen en redes sociales me representa una agencia que se dedica única y exclusivamente a gestionar todo esto. Evidentemente, una, me quita muchísima carga de trabajo. 2, me trae clientes que a lo mejor de por sí a mí directamente no me vendrían. Que esa es otra. Y 3, me hace un primer filtro que ya es muy importante para mí, porque al final es inviable que la empresa que me representa actualmente me pueda traer una colaboración de una casa de apuestas, por ejemplo, o este tipo de cosas. Y es inviable que me traiga ciertas empresas las cuales, una, ellos no las van a trabajar por mucho que les llegue la propuesta. 2, ya saben que aunque hay ciertas empresas que a mí tampoco me ilusionan especialmente, pero aparte de eso después yo hago el filtro de todo lo que me llega, es decir, o sea, de todo lo que ellos traen. Es decir, a ellos les contactan, consiguen el cliente, me contactan a mí y me dicen, oye, mira, Alejandro, tenemos tal cliente y le ha gustado tu perfil como para poder colaborar. El cliente es tal, el posible cliente, y a raíz de ahí analizo y decido si hago la colaboración o no, porque al final la última decisión la tengo yo. Pero hay varios filtros, porque directamente a mí al correo electrónico a la semana me pueden llegar 2 propuestas de casas de apuestas, mínimo. Y pagan auténticas barbaridades. O sea, si te viene un neobanco y te paga X, te viene una casa de apuestas y te paga X por 4 o por 5 o por alguno más. Entonces,
Es suculento y hay muchos creadores por ahí que han caído con cosas que no tienen ningún tipo de sentido para mí, pero llegan muchas colaboraciones de este tipo de empresas y que no he hecho nunca y que jamás haré. Porque si tuvieras que decir algún consejo financiero tóxico que se haya dado a raíz de estas campañas así que se hacen, que bueno, se ve, ¿no? Todos lo vemos, que ve influencer que ves, bueno, haciendo lo mismo, y algo raro ahí detrás. ¿Cuál crees tú que es uno de esos consejos financieros malos que más se repiten? Los consejos financieros malos que se repiten es asociar, como decíamos antes, el tema de la inversión a ganar mucho dinero. O a ganar dinero en sí. Yo he hecho muchas colaboraciones, por ejemplo, de cuentas remuneradas. Me parece un producto muy interesante para aquel colchón que tenemos como emergencia, el colchón de accesibilidad total que decimos. Cualquier imprevisto tiene que salir de un dinero que tú tengas que cubra entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos. Perfecto. Bueno, luego entramos en más detalle con eso. Vale, pero ¿Cuál es tu opinión al respecto? Dime. Eso es muy interesante, el hecho de que esté en una cuenta remunerada, porque una cuenta remunerada al final tiene la misma seguridad que cualquier cuenta corriente que puedas tener en cualquier banco. Pues por lo menos que te rente algo. Tiene todo el sentido del mundo. Pero no es una cuenta remunerada, no es una inversión, no es para ganar dinero. Y claro, se ha vendido una historia y una película con el tema de las cuentas remuneradas que no. O sea, claro, es que... Y después ha venido algún cliente y tal, la asesoría o... que vamos hablando y te dicen, uy, la cuenta remunerada este año me ha dado, yo qué sé, 20, 30 euros. ¿Y qué esperabas? Si tienes 500 o 600 euros de media en todo el año. O sea, no sé, es que al final el tema de la inversión también hay un tema que es el hecho de, no, porque voy a invertir y voy a generar un 10% de mi capital. Ya, pero es que si tu capital son 100 euros, el 10% son 10. Te digo esto porque vuelvo a la misma de ganar dinero. Si para vivir de la inversión necesitas tener un buen patrimonio. Y la gente con este tipo de productos se piensa que van a ganar muchísimo dinero y no vas a ganar absolutamente nada que tenga sentido si no tienes mucho patrimonio. No me has dicho nada de la comunidad. Me has hablado de la planificación financiera, la consultoría, de las redes sociales, de la agencia. ¿Y ahora la comunidad? La comunidad es el proyecto de proyectos triunfadores que más me ilusiona desde que creo contenido, porque al final es acercar ese conocimiento y esa formación a todo el mundo que tenga ganas de hacer algo, más allá de lo que hablábamos, ¿no? Cuando tú tienes un volumen muy grande de solicitudes y de gente que quiere que le ayudes y demás, es complicado gestionarlo. Entonces, lo que hemos hecho hemos decidido crear una comunidad en la cual, por un importe muy bajito o recurrente mensual, pero la gente va a tener toda esa formación que necesita para ir de un punto A a un punto B, con acompañamiento, con diferentes opciones y sobre todo con la seguridad de poder plantear cualquier duda y tener a una comunidad en la que no solo estoy yo, de expertos, que te ayude a tomar esas decisiones de forma correcta. Y volvemos a lo de las estafas, a que no seas estafado, a que tu dinero se rentabilice con sentido, sin querer buscar más allá de lo que puedes conseguir de una forma real, estable y con cierta seguridad. ¿Vale? Hablo de cierta seguridad porque sí, siempre hablando de dinero, pues nada es seguro y todo puede cambiar, pero en principio, ¿no? Una forma de invertir tranquila, pausada, ¿no? Imagino. Correcto. Y sobre todo en una comunidad en la que se planteen todas las opciones que hay de inversión y que de una forma libre, sin estar condicionado, la gente se pueda hacer su planificación con nuestra ayuda. Porque ayudaremos a hacer esa planificación, pero que no sea el hecho de seguir a un canal de cripto o seguir a un canal de inversión en oro. En oro, por ejemplo. Di oro, ya. En oro o en renta variable y que acabe siendo todo condicionado ahí. O sea, en la comunidad es de forma muy abierta. La colaboración que vamos a hacer tiene todo el sentido del mundo porque vais a ser un pilar más
con el tema del oro, porque al final, aparte del oro, es la parte también de preservar tu patrimonio y tener esa seguridad y que sea... Sí, es una pata más. Y que sea tangible y que sea una pata más. Pero es que igual que puede ser inversión en oro, puede ser inversión en vehículos. Y el tema de los vehículos lo toco porque me gusta mucho el mundo de los coches, ¿no? Inversión en vehículos, en renta variable, en inmuebles. Entonces, que la gente tenga todas las opciones que hay en el mercado y encima de la mesa y que tome sus propias decisiones, pero con fundamentos y con gente... y con eso, o sea, gente que sea experto en cada una de las inversiones y cada una de las materias. Entonces, vais a intentar juntar a varios expertos, ¿no? En una comunidad. Correcto. Donde va a poder entrar la gente. Bueno, de hecho ya puede entrar, ¿no? Sí. Donde puede entrar la gente por una pequeña cuota mensual y coger formaciones de varios expertos, de varios sectores, y ellos ellos coger lo que más les guste y adaptarlo a su vida o a sus ingresos para invertir en función de eso. Correcto. Esa es la idea. Esa es la idea. Y además de cada uno de los expertos, de cada equipo de los expertos, que haya alguien de ese propio equipo en la comunidad, por si surge alguna... Para poder atender dudas, responder preguntas, comentarios y tal. Correcto, porque yo el conocimiento de la inversión en metales, evidentemente no tengo el mismo conocimiento que tienes tú. No tengo el mismo conocimiento en inversión en inmuebles que alguien que solo se dedica a invertir en inmuebles. Por lo tanto, yo puedo resolver más o menos todas las dudas, pero siempre va a ser mejor que el experto en aquella materia le resuelva la duda que tiene al miembro de la comunidad directamente. Entonces, claro, eso es un valor añadido que no lo puedes tener si te metes en algún sitio, pero siempre condicionado al hecho de que normalmente cada uno tiene su sector. La meta es salir de ese condicionamiento. O sea, que la gente no tenga esa condición. Ver todas las opciones posibles, ¿no? Correcto. Y que luego con todo ese conocimiento pues tú tomes la que más adapte a ti. Correcto. Final. Muy interesante. Y la comunidad pues abierta está. Todavía no la estamos promocionando por todo lo alto. Por todo lo alto, porque estamos trabajando mucho duro en ella y sobre todo estamos estructurando ciertas cosas y que para que tengan sentido. Porque al final en habla hispana no hay una comunidad, o por lo menos no tenemos conocimiento después de mucha investigación y mucho buscar, una comunidad planteada desde el mismo enfoque, ¿vale? Entonces, el tema está en que lleguemos a ser la comunidad más grande de habla hispana que tenga todas estas opciones y todas estas variantes sin ningún tipo de condición, que al final es la meta de todo esto, ¿no? El que cada uno sea libre con todo el conocimiento. ¿Cuánto tiempo lleváis ya en la parte operativa, digamos, trabajando en esto? ¿De la comunidad? Sí. Te diría que 2 meses y medio. 2 meses y medio o 3, porque es lo que hablábamos antes. Pasa tan rápido el tiempo que no pierdes las fechas. Pero sí, en torno a 2 meses y medio, 3. Por eso se ha abierto la comunidad, pero no está todavía al 100% porque seguimos cuadrando y estructurando mejorando los procesos, implementando cosas nuevas. Porque casi todas las plataformas de comunidad están muy bien y tienen muchísimas opciones y son muy válidas, pero están todas muy enfocadas al mercado inglés. Entonces, ahí tenemos un pequeño hándicap que estamos intentando resolver porque da igual cuál mires. Todas tienen cierta fricción para el usuario a la hora de entrar, a la hora de crearse el usuario, saber dónde tiene los cursos formativos, dónde puede interactuar con el resto de miembros y tal. No están lo más optimizados a nivel técnico que nos gustaría. Y entonces, por ejemplo, nos toca hacer páginas landing page antes, externas y demás, para apoyar al usuario en el proceso de entrar y explicar cómo funciona todo y que lo tengan todo muy claro. Ahí hay un arduo trabajo porque lo que queremos es que, más allá del conocimiento y tal, que la usabilidad de la plataforma, de la comunidad y demás sea pues lo más óptima posible para todo el mundo. Porque claro, no todo el mundo está en el mismo nivel tecnológico. Claro. Y ahí tenemos un pequeño hándicap que estamos resolviendo. Vale. Vamos a dar un bonus sobre la comunidad. Capítulo 1. ¿Cuál sería un boceto básico de una planificación financiera para una persona media? Hemos dicho antes los 3-6 meses de ahorro. Pues aumentalo un pelín eso. ¿Cómo sería? Lo primero, antes de eso, hacerse algo muy básico, pero que no hace nadie, es hacerse una lista de cuánto me entra y cuánto sale. ¿Vale? Es algo... Punto 1. Punto 1. Porque
hay muchas ocasiones que la gente no sabe ni cuánto le entra realmente, porque tiene parte de variable en el salario, porque, bueno, pues ahí tengo una renta de a lo mejor un piso que heredé en su momento y no sé exactamente. Ahí parece algo que sea muy obvio, pero no todo el mundo tiene claro cuánto entra. Lo que debe hacer primero es hacer el listado de cuánto entra, de cuánto sale, pero hasta de los cafés. Para hacer eso, cógete los últimos 6 meses de tus extractos bancarios y apúntalo absolutamente todo mes por mes, porque es lo que te va a ayudar a tener claridad de lo que no necesitas. Porque hay algo que yo conozco a gente que paga 5 y 6 suscripciones de canales de... Sí, Netflix, Amazon, HBO, me suscribí a esta porque hay una serie y no la he cancelado. Y sí, Correcto. sí. Y cuando hacen eso, se dan cuenta de que pagan cosas que ni sabían ni se acordaban que estaban pagando y que no utilizan, que no les sirve para nada. Cuando quitas todos esos gastos que ni sabías que tenías, entonces toca planificar el corto, el medio y el largo plazo. Lo primero que tienes que hacer es el colchón de emergencia o accesibilidad total que comentábamos. Debe cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos. Yo siempre recomiendo que si no tienes hijos, si no tienes demasiadas cargas familiares, no hace falta que llegues tampoco a los 6 meses, porque tienes más facilidad y más maniobrabilidad para cualquier cosa. Pero si ya estás en una situación, iba a decir una edad, no, porque no es... No, es una situación, sí, de dependientes. Correcto, es una situación de... La palabra es muy fea y no me gusta, pero de cargas, ¿no? Totalmente. ¿Vale? Porque económicas son cargas. Entonces, de cargas, si tú tienes una criatura o tienes un par de criaturas o tal, coge y llega hasta los 6 meses en ese fondo de emergencia, porque ahí ya no solo deben cubrir tus gastos fijos, sino... a mi hijo mayor se le cayó un diente por un golpe, tuve que ir corriendo a que se le pusieran, porque se le cayó desde aquí arriba. Claro, llegas allí, al niño le ponen el diente y son 1.000 euros. Claro, tú tienes que tener ese fondo de emergencia un poco más ampliado que alguien que no tiene hijos y que no puede tener ese tipo de incidencias. Claro. Entonces, cuando tú tienes ese fondo de emergencia de los 3 a 6 meses, depende de la situación, entonces empezamos a planificar el medio y el largo plazo. Hay 1.000.000 de herramientas en el mercado. O sea, puedes hacerlo con ETFs, con indexados, el futuro a largo plazo puedes hacer parte en oro. Eso depende de cada uno y la concepción que tenga respecto a cada uno de los productos cuando los entiende. Porque cuando llega alguien a planificación y le dices a medio plazo esto y a largo plazo lo otro, es bajo tu criterio como asesor. Tú sabes que eso es bueno y que a la persona le va a dar un resultado. Pero igual no es lo que más resuena con esa persona porque no conoces a esa persona. Claro, mejor si es una persona más conservadora, ¿no? Tiene más aversión al riesgo, quizá busca otras cosas. O ciertos productos, por ejemplo, que ya vienen estructurados y que te dan la opción de invertir solo en productos verdes, por decirlo de alguna manera. Vale, un poco de inversión consciente, ¿no? Correcto. Entonces, yo como asesor le voy a recomendar bajo mi criterio lo que creo mejor para esa persona. Pero igual es proanimalista o pro, ¿sabes? Ya, sí, le vendes armas, ¿no? Ahora que estamos en guerras por todos lados. Por ejemplo. Y no, es muy pacifista la persona. Por ejemplo. Entonces, en base a eso también la razón de crear la comunidad, porque ahí cada uno sí que se conoce bien para ver lo que resuena realmente con uno mismo, ¿no? Y una vez que se ha hecho ese medio plazo y ese largo plazo, es simplemente tener una constancia, una recurrencia e ir aumentando ese colchón. Porque si tú te has estructurado bien, tienes que tener el colchón de emergencia total, el medio plazo para lo más recurrente, estudio de los niños, el medio plazo, compra de vivienda. Esto es lo más... Alguno te dice por ahí el viaje de su vida y dices, bueno, vale, sí... Pero hombre, algo hay que disfrutar también. Sí, correcto, pero de ahí a que hagas una planificación, eso sería otro tema, ¿no? lo que decimos a veces de la conciencia. Pero y el largo plazo después, el tema de la jubilación, evidentemente. Importante el tema de la jubilación. Ahí hay otro melón importante con el tema de la jubilación. Porque claro, nos venden una película y la que se va viendo poco a poco y nos eso trae de un final un poco trágico. Claro, porque claro, se empieza... ¿Opinión al respecto de la jubilación? Opinión al principio al respecto, hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse mucho las pilas con el tema de la jubilación porque yo no digo que no vayamos a tener jubilación, pero sí que no nos va a dar como para tener una vida digna
como sí tienen la mayoría de los jubilados que hay hoy en día. ¿Cuál crees que será la última generación que tendrá pensión digna? Eso es difícil de calcular y de valorar. Yo espero tener algo. Espero tener algo y estoy en los 40, soy del 84. Pero todo lo que viene... Y no te digo que los de los 80 vayamos a tener una jubilación como para tener una vida digna. Pero todo lo que viene por debajo es que lo veo muy negro. Lo veo muy negro porque cosas como a día de hoy que ya se plantea y se escuchan cantos de sirena de los 70 años, de la jubilación en la que te van a permitir trabajar estando jubilado. Te dejan trabajar. Te dejan. Gracias. Corre las gracias. Eso ya se ve en otros países. O sea, es algo que en otros países está muy normalizado. Hay muchos países de Latinoamérica que la jubilación es muy temprana, a los 50 y tantos, pero después pueden trabajar estando jubilados. Entonces no se jubilan casi nunca en ciertos países porque no les llega. Ya está un poquito también la trampa, ¿no? Te jubilas antes, te doy un poquito de lo que has cotizado, claro, y tal. Tienes que compensarlo no, tienes que meterle más ingresos a eso, si no simplemente con la pensión no te llega. Entonces tienes que hacer otras faenas. Correcto. Todo tipo. Y yo veo que vamos enfocados a exactamente eso. El hecho de nos jubilemos antes o después, la jubilación será un concepto totalmente diferente de lo que conocemos hoy, porque hoy en día la jubilación, tú te jubilas y dejas de trabajar. Eso es lo que debería ser una jubilación. Si no, pues le podemos poner otro nombre. Correcto. Pero sí, tenía que ser así. Yo lo veo así también. O sea, eso es lo que tendría que ser una jubilación, pero creo que es lo que no vamos a tener, pero sí lo vamos a seguir llamando igual. Es seguro, no, el nombre se va a quedar. Correcto. Pero ya veremos qué tenemos que hacer para subsistir si no hemos tomado medidas antes, que es la idea, ¿no? Tomar medidas previas, ir haciendo un buen colchón, acopio de inversiones para el día de mañana. Y que no tengamos que estar trabajando hasta los últimos días. Hasta que nos moramos. Bueno, Alejandro, pues ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por visitarnos. Espero que os haya gustado el episodio y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.